Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a La Nube, el espacio de TVC para el análisis de temas de ciencia, tecnología e innovación. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante relacionado con las aplicaciones que tiene Google, las aplicaciones utilizadas para la parte empresarial y también las aplicaciones utilizadas para el sector educativo. Está con nosotros el ingeniero Hugo Vecino Pico, quien es magíster en ciencias computacionales y también tiene una maestría en pedagogía. Pero además de eso, es el partner para Colombia de Google. Entonces vamos a hablar con él y vamos a mirar todo este cuento de las apps o esas pequeñas aplicaciones, esos pequeños programitas que tiene Google para que todos los podamos utilizar de manera eficiente. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Glenn, y buenas noches a nuestros televidentes y pues a Hugo, nuestro invitado. Buenas noches. Hugo, bienvenido a La Nube. Gracias, Glenn, buenas noches. Primero que todo, una precisión. Yo no soy el partner para Colombia de Google, trabajo en una empresa que es el partner, que es uno de los partners, digamos, en Colombia para Google. Digamos que Google en Colombia tiene varios partners y uno de esos partners es DaVinci Technology, del cual yo represento para Santander y Norte de Santander, soy el gerente regional. DaVinci Technology, digamos que es una de las empresas más reconocidas en términos de Google como partner y somos los cuartos a nivel de Latinoamérica. Había que hacer esa precisión. Ok, muy bien, qué interesante. Entonces, con Hugo, vamos a hablar hoy sobre las apps que tiene Google y todo este proceso bien interesante y sobre todo la mayoría de veces gratuito para que todos ustedes lo utilicen y lo manejen de manera eficiente. Bueno, Hugo, entonces coméntanos entonces qué es un poco sobre las apps, sobre estas aplicaciones que trae Google. Ok, pues antes de iniciar con la descripción de las aplicaciones es importante hacer otra precisión y es, digamos, sobre cuál es el concepto que se quiere manejar en las aplicaciones de Google. Normalmente en las empresas del mundo, pues usted ha visto que hay como varias aplicaciones que todo el mundo utiliza, como los paquetes ofimáticos, como herramientas como Skype, Dropbox, etcétera, ¿no? Entonces Google lo que hace es unificar todas esas posibilidades en una sola aplicación, ¿ya? Para que las personas no tengan que hacer revisar varias aplicaciones, sino desde un solo lado, tratar de hacerlo todo. O tener varias cuentas en diferentes lugares. Exacto, entonces en lugar de tener varias cuentas, tengo una sola cuenta y desde esa sola cuenta tengo acceso a todas las cosas que normalmente tengo que utilizar. Las empresas en el mundo basan el concepto hoy en día en el concepto de la comunicación. Entonces Google, cuando se da cuenta de toda esta necesidad, dice, pues lo hacemos todo desde una sola parte para que en las empresas no tengan que utilizar muchas aplicaciones, sino una sola, pero digamos desde varias perspectivas. Asimismo, entonces, también hay que hacer otra precisión y es el hecho de que hay dos pilares fundamentales, que es el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva. Entonces, desde esas perspectivas es que se crea la herramienta y se empieza a ofrecer a las comunidades. Como tú lo decías, pues hay una herramienta gratuita y también hay una herramienta que es licenciada, ¿no? Las diferencias básicamente pues se radican en el soporte, la capacidad y todas las otras, digamos, hay aplicaciones específicas que no están en la versión gratuita. Entonces las empresas en Colombia se han dado cuenta que normalmente la gente pierde mucho tiempo buscando información dentro de su propio computador. Entonces es muy chistoso porque usted le dice a una persona el archivo de la reunión de la semana pasada, entonces dice, sí, yo me acuerdo que lo tenía en tal parte, pero en su propio computador ni siquiera sabe dónde está. Entonces eso se traduce en tiempo que se pierde y ese tiempo finalmente se traduce en dinero, en plata que la organización está perdiendo. Claro, y sobre todo también, Hugo, cuando tenemos un archivo y lo vamos modificando, lo vamos actualizando, entonces si lo tenemos en nuestro computador, entonces comenzamos versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, en cambio si lo tenemos en la nube, se actualiza de manera automática y queda también actualizado en los diferentes equipos que tengan acceso a este drive. Claro, eso es verdad, pero además los que tenemos la cultura de ponerle versión 1, versión 2, versión 3, pero hay personas que pues obviamente por la alfabetización tecnológica que todavía no es tan fuerte, en Colombia simplemente le van poniendo nombres al azar y cada vez lo van guardando y por eso es que no sabemos. Entonces digamos que una de las herramientas importantes, digamos en el panorama de las herramientas apps, apps, digamos está el correo electrónico, el chat, el hangout, el Google Drive, el calendar, los sites, los canales de YouTube, digamos todo este panorama de herramientas que es importante que la gente sepa que pertenecen a Google.
Está esta de la que tú estás hablando, que es tener la posibilidad de manejar un documento en su última versión y no preocuparme por guardarlo muchas veces con diferentes nombres, sino que la herramienta le permite a uno tener el historial de cambios automáticamente. Entonces le pongo el mismo nombre, pero cada vez que le haga una modificación, la herramienta solita va a empezar a guardar todo este historial de cambios en la nube además, ¿no? Y ahí viene el otro concepto que es bien importante, que es el trabajo colaborativo. El mismo documento, por alguna razón yo necesito que Alejandra me ayude a hacerlo, pero Alejandra se fue para Piedecuesta o se fue para Bogotá y tú mismo estás en otra parte de la ciudad. Nos encontramos virtualmente y lo modificamos los tres al tiempo y yo puedo ver exactamente cuáles fueron los cambios que le hizo Alejandra, los que le hiciste tú y lo que yo estoy haciendo. Y puedo tener el control de cambios ahí mismo. Estas actualizaciones y este trabajo colaborativo ha sido bien importante, sobre todo en la parte educativa, Hugo, cuando se reúnen los docentes a trabajar sobre alguna temática específica, cuando se reúnen los directivos docentes o cuando se está construyendo, por ejemplo, un documento importante para la institución donde cada uno aporta desde su conocimiento y van generando todos pues, este documento que es finalmente el resultado del análisis de un colectivo de personas, de profesionales que están pues, realizando un trabajo pues, bastante importante. Sí, pero fíjate que yo creo que no solamente en el ámbito educativo, desde la perspectiva administrativa, sino en el ámbito educativo para los estudiantes, para los investigadores. Digamos, hemos tenido la oportunidad de ver estudiantes que pertenecen a grupos de investigación o simplemente para su día a día, haciendo los trabajos de la universidad o del colegio, ya no el asunto de la reunionadera, encontronadera, de que venga que me tengo que ir hasta... No, desde tu casa perfectamente, sin necesidad de desplazarte, lo haces. Y ha sido muy importante para los grupos de investigación de las universidades, porque eso le ha permitido interactuar a los investigadores en diferentes países, en diferentes laboratorios, están y ya no tengo que irme hasta ese laboratorio para poder construir un documento. Pero digamos que eso desde la perspectiva educativa, pero desde la perspectiva empresarial también ha sido bien interesante, pues yo que he tenido la oportunidad de llevar esta herramienta a las empresas y normalmente son muy pocas las empresas que tienen ahora una sede. Muchas empresas están difuminadas, digamos, en varias partes de Colombia y aquí mismo en Bucaramanga hay empresas que tienen hasta 3 y 4 oficinas, una en Piedecuesta, otra en Girón, otra en Chimitá, etcétera. Y el desplazamiento de esos trabajadores costaba muchísimo dinero, ¿sí? Decirle al trabajador, váyase para la oficina de Girón, váyase para la oficina de Florida que lo están esperando, y ahora ya no, ahora se puede concentrar en hacer su trabajo y no en el desplazamiento, que ha sido una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención. La gente se puede concentrar en hacer su trabajo y no en concentrarme en resolver los problemas. Sin preocuparse por otras cosas, exactamente. Y es menos el gasto, ¿no? Y es menos el gasto, claro, porque el gasto y el desgaste del trabajador, porque ya no tiene que estar pensando que se va a tener que ir y todas esas cosas. Entonces, digamos, esta es una de las muchas herramientas que tiene Google, de la que estamos hablando en este momento, que es el almacenamiento en la nube, ¿no? Pero aparte del almacenamiento en la nube está el procesamiento también en la nube, ¿no? O sea, estamos creando documentos, compartiendo documentos, generando informes, haciendo reportes, todo desde la nube. Sobre todo es importante mencionar, Hugo, que no necesitamos ya tener algún software licenciado en nuestro equipo para abrir pues, todas estas aplicaciones que están en la nube, porque ya lo permite abrirlo desde arriba, precisamente. Sí, eso ha resultado ser, digamos, algo que ha llamado muchísimo la atención en las empresas, porque normalmente, como veníamos de un paradigma en donde había que licenciar todo, me han preguntado cuando voy a llevar la solución a las empresas, los gerentes siempre me dicen, y eso depende del computador en el que está el trabajador. Entonces ha sido interesante contarle, no depende del computador, simplemente lo único que tiene que hacer es tener un computador conectado a internet. Y si ese computador tiene internet, tengo todos mis documentos y toda mi información en cualquier parte. Lo único es que necesito tener este dispositivo conectado. Y como tú lo mencionabas, ya no tengo que licenciar entonces todos los paquetes ofimáticos, sino que por el derecho de comprar la licencia, tengo acceso a todo el paquete ofimático que trae el Google Drive, que es la posibilidad de hacer documentos en procesamiento de texto, de hojas de cálculo, presentaciones de PowerPoint, formularios para hacer encuestas en línea, dibujos. Y aparte de eso, pues ustedes saben que ahí está el Google Store,
que tiene un montón de aplicaciones gratuitas, otras pagando, pero son más las gratuitas, que me permiten a mí hacer archivos de AutoCAD, PDF, bueno, y un montón de aplicaciones educativas que están disponibles ahí. Definitivamente estas herramientas de Google han facilitado la vida porque han permitido que tengamos toda nuestra información en la nube, que la tengamos en Internet y que cuando necesitemos compartirla simplemente es entrar a Internet, compartirla, intercambiarla y las personas pueden encontrar la última versión o la versión actualizada. Antes teníamos que hacerlo a través de correo electrónico, utilizando memorias USBs y estar pendientes de las actualizaciones. En cambio ahora es muy útil y sobre todo muy rápido, y ahora como todos tenemos conexión a Internet, la mayoría de dispositivos móviles, dispositivos inteligentes tienen acceso a plan de datos. Sí. O si no tienen plan de datos, pues a través de una red Wi-Fi, entonces tenemos esta información prácticamente en nuestras manos en todo momento. Muy bien, pero eso es una de tantas aplicaciones, ¿no? Esa es una de tantas, porque también, pero quisiera para rematar esta parte que tú acabas de decir, ha sido muy interesante la curva de aprendizaje en las organizaciones, porque la gente en las empresas cargaba o todavía carga la USB colgada acá, ¿no? Y lo llevaban acá, y en las empresas en las que hemos podido llegar con la solución, se acabaron las USB. Claro. Y entonces, pues eso tiene muchas ventajas, pero además de eso, la fuente de virus, una de las fuentes de virus en las organizaciones es estar conectando las USBs, porque tú no sabes, muchas USBs se conectan en muchos computadores y en alguna de esas, ¡pum!, estoy infectado, ¿no? Desde el punto de vista del virus informático. Entonces, en muchas empresas ha sido interesante eso, ¿no? Se acabaron las USBs y se acabaron el reenvío de correos, porque lo que hago es compartir un enlace. Comparto un enlace donde está el documento y ya no tengo que preocuparme si es que este documento pesa yo no sé cuántas megas y ya no lo voy a poder enviar por el correo. No, simplemente mando una cadena de texto en donde está el link y ahí podré encontrar el archivo que estoy buscando. Pero como decías, esta no es la única aplicación, ¿no? También otra herramienta que está muy en boga en este momento, porque ha facilitado mucho la vida, es el asunto de los Hangouts. ¿Sí? Entonces, bueno, que en español se puede decir que es una videoconferencia, ¿sí? En el servicio licenciado de Google, un Hangout se puede pedir, o digamos se puede ejecutar entre el que la pide y hasta 14 personas más. Entonces imagínate 14 personas interactuando, haciendo un documento en línea entre los 14, viéndose la cara, que es, digamos, como lo más importante en una reunión. Uno se ve con las personas, habla y escribe. Claro. De eso se tratan las reuniones, ¿no? Entonces, claro, cuando dices, ya no tengo que pagarle a un trabajador o a un investigador o a un directivo de una organización los viáticos, el viaje, etcétera, todo ese ahorro de dinero se hace en esta inversión. Y el Hangout, desde el Hangout, entonces también puedo tener la creación de documentos de manera colaborativa y la posibilidad de encontrarme virtualmente con otros. Muy bien, esta parte del Hangout es bien importante porque la están utilizando actualmente todas las empresas para las videoconferencias, pero del Hangout y de las nuevas aplicaciones que tiene Google hablaremos después de estos cortos y breves mensajes comerciales. Ya regresamos. Imagen llega a tu alma y vale más que 1000 palabras para llevar tus sueños, transmitiendo amor y esperanza, traspasando nuevas fronteras. Canal Local debe ser, es parte de ti, lo llevas en el corazón. Canal Local debe ser, es parte de ti, lo llevas en el corazón, donde la comunidad se ve, debe ser, debe ser. FUNCADER, Fundación para el Desarrollo Social de la Reserva Activa de Colombia. Nuestra misión es la de unir e integrar la reserva activa de la fuerza pública junto con los civiles que elaboraron nuestras instituciones y la comunidad en general, con el fin de buscar ayudas importantes para los discapacitados, las viudas, los huérfanos, los secuestrados y exsecuestrados y también los detenidos y gentes de la tercera edad.
Los héroes de la patria lo entregaron todo en el campo de combate para preservar la democracia colombiana. Las viudas y los huérfanos dejaron a sus esposos y padres en el Campo Santo. Ante la intolerancia, respira, piensa, actúa. De frente con Álvaro Alférez. Programa de opinión todos los lunes y jueves a las 8:30 de la noche por Televisión Ciudadana. De frente con Álvaro Alférez. Llega a tu alma y vale más que 1000 palabras para llevar tus sueños, transmitiendo amor y esperanza, traspasando nuevas fronteras. Canal local debe ser, es parte de ti, lo llevas en el corazón. Canal local debe ser, es parte de ti, en el corazón, donde la comunidad se ve, debe ser, debe ser. Continuamos en la nube con Hugo Vecino Pico hablando de las herramientas que tiene Google para facilitar la vida no solamente a las personas que están en el sector educativo, sino a nivel general en la parte empresarial. Nos quedamos antes de entrar a estos mensajes comerciales hablando sobre los Hangouts. Entonces continuemos hablando de esta importante aplicación. Claro que sí. Pues como les decía, el tema aquí es el asunto del desplazamiento, de la ubicuidad, de tener la información en su última versión a la mano. Y todo eso lo logro con estas herramientas especialmente, entonces con el Drive y con el Hangout. Puedo tener una reunión hasta entre 15 personas conversando, interactuando, compartiendo información, creando documentos de manera colaborativa, y eso ahorra en última instancia mucho tiempo que se traduce en mucho dinero. Correcto, claro. Digamos que, y aparte de eso, digamos lo que ha llamado mucho la atención es que la curva de aprendizaje de las herramientas de Google es una curva, digamos, muy pequeña, en términos de que la herramienta como tal es intuitiva. Antes, digamos, le decía yo a Glenn, en el mundo hay millones de usuarios de Gmail, ¿sí? Y Google no capacitó a ninguno. Todo el mundo aprendió a utilizar el correo de Gmail solo, porque la herramienta como que te va diciendo es por acá. Y eso también ha permitido que las empresas tomen la iniciativa para decir vamos a utilizar Google Apps. Bueno, yo ahorita quiero preguntar sobre Calendar. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Claro, digamos, en el panorama de todas las herramientas que tenemos en Google Apps, pues está el correo, el chat, Calendar, Drive, Hangout, los canales de YouTube o el canal de YouTube que cada uno tiene el derecho de usar, Maps, el buscador de imágenes, digamos que ya... Y Blogger también. El Blogger, Sites, entonces digamos que hay como un abanico de un montón de aplicaciones que tal vez uno ni siquiera termina de utilizarlas nunca. Específicamente Calendar resulta ser una herramienta que le alegra a uno la vida. Correcto, ¿sí, claro que sí. Yo creo que esa es la expresión, que le alegra a uno la vida, porque es que cuando uno tiene compromisos o cuando uno tiene reuniones o cuando uno tiene sus pendientes, por muy buena memoria que uno tenga, pues siempre hay algo que se le va olvidando y algo que se le va quedando por ahí. Entonces el Calendar funciona, desde el Calendar yo puedo de manera automática agendar reuniones, agregarle Hangout a la reunión, agregarle documentos a la reunión. Aquí tenemos un ejemplo
de cómo utilizar el Hangout. Y lo más importante, y bueno, lo más importante, no, digamos, otra de las características interesantes que le ha gustado mucho a la gente en las organizaciones es que yo puedo ver tu calendario. Entonces yo voy a agendar una reunión en la que tú estás invitada y yo antes de hacer la invitación miro el calendario de Alejandra y digo, ah no, está ocupada o está libre y la invito. ¿Cómo hace uno normalmente para pedir una reunión con alguien? Lo llama, le pregunta que si puede, no sé qué, digamos que por bien que le vaya se gastó 3 minutos. ¿Cuánto vale eso en tiempo? Mis 3 minutos de mi tiempo más los 3 minutos que cuesta la llamada y los 3 minutos del otro que contesta. Entonces usted llega y dice, no, miren, tuvimos el caso de una empresa en donde el gerente tenía varias sugerencias y cuando le mostramos la solución del calendario dijo, mire, la secretaria se gastaba la mitad de su tiempo llamando a los otros sugerentes. Confirmando las citas. Confirmando citas. Ahora él dice, ahora yo ni siquiera le digo a la secretaria, ahora lo hago yo solo, yo mismo, entro, miro los calendarios de todos, yo sé que pueden estar disponibles, sé cuándo están disponibles, los invito y lo interesante es que crea las invitaciones, le llega un correo electrónico, tú lo confirmas y automáticamente se crea en tu calendario ese compromiso. Entonces, es decir, con que contestes un correo diciendo sí, ya enseguida, no tengo que ir a ninguna parte a agendar nada, sino que automáticamente se agenda y ya yo miro mi calendario y digo, oiga, mire, yo no sabía que tenía estas reuniones, pero fíjese que sí las tengo, ¿no? Y eso ha alegrado mucho la vida entre todas las otras perspectivas que tiene el calendario. Yo definitivamente voy a empezar a usarlo. Sí, Google Calendar es espectacular. Por ejemplo, cuando tenemos la reunión en los compromisos, ¿no? Que tenemos reunión mañana, entonces de una vez agendamos en Google Calendar y que nos avise 1 hora antes o que nos avise 12 horas o un día antes y listo. Nos olvidamos de eso, esperamos a que nos llegue el correo electrónico o que nos llegue el mensaje de texto y listo. Así es, te llega y es interesantísimo porque tiene, digamos, varias formas de hacer un recordatorio. Entonces tengo un recordatorio que es un mensaje que me llega, ¿sí? O tengo un recordatorio que puede ser una ventana emergente que se abre para avisarme tienes este compromiso y también entonces pues digamos que me ayuda a controlar mi tiempo, ¿no? Porque entonces yo le pongo el recordatorio, me llega el mensaje, se abre la ventana emergente y estoy pendiente siempre de resolver mis asuntos. Hay algo interesante en el calendar que le ha gustado también mucho a las personas que lo están utilizando y es el asunto de asignar recursos. Entonces yo puedo crear por ejemplo, en una organización hay una sala de juntas, hay un video bin, hay un multímetro, digamos en las empresas de ingeniería, hay un dispositivo especializado. Y normalmente la gente pierde tiempo diciendo, ¿quién tiene el video bin? ¿Quién tiene el dispositivo especializado? ¿Y cuándo lo van a traer y tal? Entonces ahí mismo en el calendar, ese recurso se puede crear como un recurso como tal. Y se puede mirar como el agendamiento de ese recurso. Entonces no tengo que estar pendiente de decirle a nadie quién tiene ese video bin, sino que yo ya sé, entro al calendario, lo miro, mire, está prestado de tal a tal y lo tiene tal persona. Listo, ya, ahí no tengo que volver a llamar ni a preguntar ni nada de eso, sino que desde ahí mismo yo también puedo reservar el recurso para yo también usarlo más adelante. Y además, Hugo, que esta aplicación Google Calendar permite también en determinado momento suprimir cierta información para no ver, por ejemplo, ciertas invitaciones o ciertas agendas que nos han publicado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno puede tener el Google Calendar y, por ejemplo, trabajar la parte educativa, pero también la parte laboral, por ejemplo, la parte empresarial. Entonces dices, bueno, yo no quiero ver la parte empresarial, la quito de aquí, la oculto. La oculto. La oculto. Entonces queda el calendario un poco más limpio. Sí. O bueno, necesito ver todas las actividades. Tiene sincronización con Facebook móviles, y con dispositivos móviles. O sea que todos los cumpleaños de todos nuestros contactos de una vez al Google Calendar, así como lo tengo yo. Esto es muy interesante esta herramienta. No, y digamos que en esa vía yo podría eventualmente, como dices tú, Glenn, colocar que yo quiero que la gente se entere de qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo. Entonces puedo crear un perfil en el que digo público o privado. Entonces si pongo algo privado, pues solamente se verá que estoy ocupado, pero no se verá en qué estoy. ¿Ya? Porque no quiero que sepan en qué estoy, quiero que sepan que estoy ocupado. Y asimismo lo que tú decías, entonces la sincronización, por ejemplo, yo no me tengo que preocupar de tener en mi tablet o en mi celular la sincronización porque lo hace automático. Entonces tranquilamente me voy con mi celular
normal por la calle y ahí me avisará o desde ahí podré yo mirar y todo lo que haga, y eso es bien importante y quiero resaltarlo, todo lo que yo haga en cualquier dispositivo móvil automáticamente se sincronizará con la cuenta principal. Entonces si estoy trabajando desde un celular, si estoy trabajando desde una tablet o si estoy trabajando desde un portátil o un computador normal, es casi lo mismo, por no decir que lo mismo, ¿no? Porque lo puedo hacer Hangouts por acá. Puedo hacer Hangouts por el celular, puedo hacer Hangouts por el portátil o por el computador de escritorio. Y todas las cosas que yo haga quedan sincronizadas en todos los dispositivos en donde yo tenga una cuenta habilitada, una cuenta Google habilitada para poder estar pendiente de mis asuntos, que es muy, muy interesante. Muy bien, qué interesante. Por eso es que entonces esta aplicación puede ser utilizada desde cualquier lugar, simplemente con una cuenta y con un acceso a Internet. Podemos actualizar la información, nuestros contactos, nuestras reuniones, nuestras citas, y de manera automática a través de un proceso se actualiza en todos los equipos que nosotros tengamos o en los cuales entremos a Internet de manera prácticamente automática y de manera inmediata, instantánea. Muy bien, Google Calendar, hablamos de Hangouts, hablamos de Google Drive. ¿Qué otra herramienta? Claro, digamos en el panorama de todos los servicios que tenemos, pues ustedes saben que YouTube pertenece a Google y ha sido muy interesante cómo las empresas han aprendido a utilizar YouTube. Mire, empresas que no tenían nada ni idea de comunicaciones, empezaron a darse cuenta que tenían un canal de televisión. Un canal de televisión en su propia organización. Entonces uno llega y dice, los gerentes dicen, ¿y desde aquí puedo dirigirme a todos los trabajadores? Sí. ¿Desde aquí puedo hacer las capacitaciones? Sí. ¿Desde aquí puedo crear perfiles y puedo suscribirme a canales de interés? Sí lo puede hacer. Entonces un gerente me lo dijo tal cual, me dijo, esto es como tener un canal privado para mi empresa. Y yo le dije, claro que sí. Y entonces ha resultado interesantísimo porque, digamos, en las empresas, en las organizaciones normalmente hay flujo de personal, ¿no? O sea, hay rotación de personal. La gente que se va se lleva el conocimiento, ¿sí? Y el que llega pues hay que entrenarlo para que adquiera esas habilidades que se necesitan. Y eso supone de alguna forma disponer de otro trabajador para que venga a capacitar al que llega. Entonces cuando descubrieron las empresas que tenían un canal privado de televisión, ¿sí? Todas las capacitaciones se hacen una vez, se suben al canal y próximo trabajador que llegue, no hay que disponer de un trabajador, sino mire, siéntese, ahí está el canal, mira, ahí está el canal, mire, busque los canales en donde están las capacitaciones en el tema que sea. Nosotros, esta herramienta funciona en todas las organizaciones, Glenn. Nosotros tenemos, digamos, a nivel de Colombia y del mundo, pues ustedes lo saben, bancos, fábricas de alimentos, tenemos empresas que fabrican también concreto, tenemos empresas que se dedican a la educación, ¿sí? Digamos que el panorama de uso de la herramienta es tan polifacético que no tenemos un nicho de mercado específico como para decir un sector de la gente, sino que esto le cae a cualquiera porque cualquiera lo necesita, entre otras cosas. También tenemos la posibilidad de crear Google Sites. ¿Qué son los Google Sites? Son sitios en Internet que ya de una vez, por el hecho de tener la herramienta de Google, quedan con un dominio. O sea, no tengo que preocuparme por pagar un dominio ni nada de estas cosas, sino que de una vez queda. Y es tan intuitivo, que tenemos un caso que nosotros lo llamamos un caso de éxito. Tenemos una empresa en donde una de las contadoras es la que hace la página web. Y entonces usted dice, ¿pero por qué la contadora? Y dice, no, porque le resultó tan intuitivo y ella es la que está como manejando la información de la empresa y le resultó tan fácil hacerlo que empezó y siguió haciéndolo. Claro, porque esta herramienta es precisamente bien intuitiva y súper fácil y además es gratuita hasta cierto punto, que permite pues que todo el mundo la pueda utilizar de manera eficiente y la pueda interiorizar en cada uno de los procesos en los cuales está viviendo, ya sea en el trabajo, ya sea en la parte organizacional. Pues muy bien, estimados televidentes, hablar de las herramientas que tiene Google necesitaríamos muchísimos programas. En la noche de hoy estuvo con nosotros el ingeniero Hugo Vecino Pico, quien nos habló un poco sobre algunas aplicaciones que tiene Google y que se pueden utilizar, que las pueden utilizar desde sus casas, desde sus apartamentos, para el sector educativo, para la parte empresarial y que permite una facilidad
para el manejo de la información, para el manejo de todos esos datos y que nuestra vida sea más eficiente, más sencilla, pero sobre todo más alegre. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Glenn, por la invitación. Okay. Y Alejandro también. Bueno, yo pienso que pues cabe destacar que invitadísimos todos los televidentes a que creen una cuenta pues de Google para que puedan tener todas esas aplicaciones en sus manos. Claro que sí, y aprovechamos para recordar nuestras redes virtuales. Estamos en nuestro correo electrónico en la nube tvc@gmail.com. Estamos también en nuestra cuenta en YouTube, en la nube TVC, y también en Facebook nos encuentran en nuestro fanpage como en la nube TVC. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema de ciencia, tecnología y educación. Para todos ustedes, una feliz noche.